Voy a hablaros de un problema que afecta al 0,3% de la población mundial, ¿vale? Si seleccionamos a la gente que tiene más de 60 años, ese porcentaje pasa hasta el 1%. Y si seleccionamos a los que tienen más de 80 años, ya sube al 4%. Estamos hablando de Parkinson. Hay 2,5 millones de pacientes de Parkinson en Europa y en Estados Unidos. Y todos los años sumamos 100.000 nuevos casos. Pero si hablamos de trastornos del movimiento, o sea, no nos quedamos solamente en el Parkinson, habría que añadir otros 25 millones de gente que tiene temblores en diferentes formas y otros 7 millones de distonías, ¿vale? Siempre hablando en Europa y en Estados Unidos. No sé. Vale. Bueno, son enfermedades crónicas de lo que estamos hablando, son tratamientos largos, complejos y caros, y además hay una correlación en cómo está el paciente, cómo está la dolencia del paciente y cómo está su trastorno del movimiento. ¿Vale? Y eso además correlaciona con qué tal está yendo el tratamiento y qué tal se le están administrando las dosis al paciente. El problema, en definitiva, es que no existe un termómetro, una manera fácil de medir, como podemos hacer con la temperatura, de medir qué tal está tu trastorno del movimiento en manos, cabeza o donde fuera. ¿Vale? Y por eso estoy aquí y por eso hemos pensado en este proyecto, se llama Mementum, que básicamente es una aplicación para el seguimiento de pacientes con temblores utilizando la cámara del móvil, que sería lo novedoso, como vamos a ver. El reto. Dentro del equipo tenemos neurólogos en el equipo y junto con ellos nos planteamos si sería posible satisfacer una necesidad de los médicos, ¿no? ¿Puedo saber si este paciente que tiene temblores en la cabeza, en este caso eran, puedo de alguna manera tener una medida objetiva, numérica de cómo está? Pues dijimos, bueno, vamos a verlo. Nos pusimos a trabajar con la Fundación para Investigaciones Neurológicas aquí en Madrid, construimos un prototipo, filmamos a una serie de pacientes que tienen distonía cervical y tratamos los vídeos. Os voy a mostrar aquel prototipo, que debería estar por aquí en un vídeo. ¿Vale? En el que se muestra, bueno, cómo somos capaces de identificar el movimiento, en este caso de la cabeza del paciente. Somos capaces además de generar información analizando cuánto se está moviendo y de ahí extraer determinada información, por ejemplo, los periodos. No sé si sabéis que el Parkinson tiene unos hercios, el Alzheimer tiene otros y tal. Entonces, viendo esto junto con el equipo de neurólogos, dijimos vamos para adelante y diseñamos el proyecto y diseñamos la solución, ¿vale? En definitiva, la solución, muy sencilla, es un familiar graba al paciente, la aplicación evalúa su estado y además sube a la nube esa sesión, hay un conjunto de sesiones, pero bueno, no voy a entrar en tanto detalle ahora mismo. Y finalmente, bien porque el paciente se lo envía a su médico o bien porque el médico, ya veremos que hay dos variantes del producto, accede directamente a los datos, bueno, pues pueden compartir y ver cuál es la evolución de su estado. Lo que resolvemos es, en este tipo de dolencias, al paciente le resolvemos desplazamientos innecesarios, incomodidades, ansiedades, etcétera, por la ausencia de ese termómetro que os contaba al principio. Al médico le ayudamos en la falta, o sea, le ayudamos con sus escalas subjetivas, ahora mismo esto es muy subjetivo, se pone una puntuación entre 0 y 4 y lo hace el médico haciendo una serie de preguntas, y entonces le damos una herramienta, ¿no? Y al sistema hay obviamente una optimización de costes, hay menos visitas, hay menos trasiego, hay especialización de las horas especializadas realmente son las que se van a utilizar en la consulta, mientras otras se pueden derivar o se pueden hacer en otros momentos, ¿no? Competencia o antecedentes tecnológicos hay. Resumiendo esta diapositiva, lo que ocurre es que normalmente utilizan el acelerómetro, que eso tiene su complejidad a la hora de poder ponerlo en el miembro o en la cabeza donde quieres medir los movimientos del paciente, es mucho más fácil obviamente con la cámara. Y además en general, bueno, hay una iniciativa bonita que es la del Parkinson Voice Initiative, que lo que hacen es que evalúan el estado de un paciente, en realidad si tienes o no Parkinson con la voz del paciente, pero bueno, todas ellas están más en fase de investigación y lejos de tener un producto en el mercado liberado. Los ingresos nos los planteamos tenemos dos modelos de negocio, ¿no? Uno sería orientarnos hacia el gran público, con todos los peros que algunos ya estaréis pensando, pero bueno, sería, te descargas la aplicación, pagas por ello, tienes derecho a utilizarla durante un año y a partir de ahí sería una suscripción, ¿vale? Esas serían las dos entradas, digamos, de orientado a todos los pacientes, ¿no? Y por otro lado estaría lo que está orientado más al mundo corporativo, centros médicos, farmacéuticas que producen este tipo de medicamentos, gente que además proporciona procedimientos para aliviar estos temblores, como el Deep Brain Stimulation y otro tipo de terapias, ¿vale? El tema es que puedes confederar un grupo de pacientes y además hay un grupo de especialistas en un centro médico que puedan hacer un seguimiento individualizado, incluso grupal, explotando los datos, ¿vale? En eso sería un modelo por suscripción, un pago por año y por paciente, más caro que en el anterior, como veremos.
Bueno, ¿cuál es la oportunidad? No se está utilizando el análisis de imágenes, el computer vision, como sensor para este tipo de dolencias, y luego la conjunción de dos variables, como son el envejecimiento de la población y el uso de smartphone por el otro, ¿no? Y además nuestro equipo, ¿no? El equipo en el que yo me integro, la parte tecnológica, llevamos trabajando muchos años juntos, hemos hecho proyectos tecnológicamente bastante complejos, pero no solamente los hemos desarrollado, sino que también los hemos llevado a mercado, ¿vale? No somos exclusivamente tecnólogos, sino creemos que la tecnología tiene que sustentarse porque satisface unas necesidades y a alguien le interesa pagar por satisfacerlas, ¿no? Y por otro lado tenemos en el equipo al doctor Justo García de Llévenes, que es un neurólogo investigador y es un referente a nivel internacional en este tipo de dolencias, ¿vale? Las previsiones de ventas, aquí tenemos una de las previsiones de ventas, ¿vale? En las tres líneas que os contaba antes, la compra de aplicaciones, la suscripción después de pasado el primer año y luego la suscripción en centros médicos, ¿vale? Estamos hablando del primer año menos de 300, que sería este, y acabar en unos 12.000. Lo digo para situarnos un poco, para que veáis un poco el orden de magnitud de las ventas que nos estamos planteando, ¿no? Entonces, los ingresos, o sea, suponiendo un desembolso inicial de 380.000 euros, estos serían los resultados financieros del proyecto. Y bueno, lo único que quería remarcar aquí es que la parte naranja sería la parte de suscripciones de los centros, que es el mundo corporativo en el que sí que vemos que es donde está realmente el modelo de negocio y bueno, consume o aporta, digamos, el mayor porcentaje de los ingresos al proyecto. Los próximos pasos son, primero, contaros una buena noticia, que hemos conseguido financiación a través de un crowdfunding que nos planteamos hace un tiempo y conseguimos la semana pasada, con lo cual tenemos la financiación para los prototipos que tenemos desarrollados, trasladarlos al móvil, por un lado, crear la infraestructura en la nube para subir todo esto, el almacén que se pueda acceder desde diferentes sitios. Por supuesto, este producto lo vamos a incorporar a un estudio con pacientes que ya estamos trabajando con determinada asociación y en octubre vamos a hacer una demo a toda la gente que nos ha financiado a través del crowdfunding y a nosotros mismos y, por supuesto, a todos ustedes. Además, por otro lado, vamos a seguir trabajando, porque lo tenemos claro, en la parte de canales y bueno, marketing, sponsorización, etcétera. Pero sobre todo canales para llegar a los centros médicos. El presupuesto, el presupuesto es de 384.000 euros para 2 años, hitos semestrales, que estaré encantado de revisar con cualquiera de ustedes. Y además contarles que tenemos en trámite una concesión de un Neotec por parte del CDTI, ¿vale? Que seguramente asumiría un porcentaje elevado de esa cantidad. Solamente decir que el dinero se utiliza principalmente en personal y los primeros años, que es la parte azul, sería para desarrollo e I+D, investigación, y en la parte final, a partir del tercer año, ya empezamos a invertir de manera más seria en marketing y canal para llegar a donde queremos llegar. Pues nada más, me tienen ustedes a su disposición y estaré por aquí.